Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La comunidad evangélica por amor a la verdad, APETIEL, les da una cordial bienvenida. Mi nombre es Villafuerte Lemus y continuamos con el segmento de la historia en los tiempos de acuerdo a la Biblia. Hoy nos corresponde estudiar a Enós. Enós, Génesis 5:6, vivió Set 105 años, como vemos aquí 105 años, y engendró a Enós. Esto fue en el año 236 acumulado de la Biblia. Luego en el año 1141 acumulado de la Biblia, en Génesis 5:10 al 11 leemos: y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años. Como vemos aquí, 815 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años. Y murió. Los versículos que encontramos sobre Enós son los siguientes. Uno muy interesante, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermoso versículo. Luego tenemos Génesis 5:6, 7, 9. Vamos a leer. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Primera de Crónicas 1:1, Adán, Set, Enós. Lucas 3:38, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En el diccionario Strong encontramos el número asignado en el hebreo, el 583. Enosh. Lo mismo que 582, Enosh. Un hijo de Set, Enós. En griego le corresponde el número 1800. Enós, de origen hebreo. 583. Enós, un patriarca. Enoc, Enós. Ahora ingresamos al apartado de la historia. 236. En el año acumulado de la Biblia. Vamos a hacer un comparativo en el 236 a.C. Eventos relevantes o importantes no encontramos. Luego en el año 236 después de Cristo tenemos este acontecimiento, la persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, 173 al 238,
En el 235 después de Cristo se produjo la séptima persecución, que duró hasta el año 236 después de Cristo. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. Luego tenemos, según los años acumulados, en 1141. Antes de Cristo no encontramos datos que podamos encontrar en internet. En el 1141 después de Cristo, dice, acaba el conflicto entre la dinastía Qing y la dinastía Song. Y aquí en este apartado, que lo recomiendo mucho, que lo acabo de encontrar, se llama la cronología de la historia de la Iglesia cristiana desde el siglo I hasta hoy. Vamos a buscar el 1141. Año 1141 después de Cristo, Hugo de San Víctor aboga por el camino místico para entender la religión y que la fe es un acto de la voluntad. Distinguió el conocimiento por la fe y el conocimiento por la razón. Esto es en relación a eventos históricos. Como un apartado adicional vamos a hablar sobre curiosidades de las matemáticas de la Biblia. Vamos a quitar aquí el filtro. Aquí tenemos la Biblia ingresada en una hoja de cálculo, en Excel, para ser específico. Y encontramos que la Biblia tiene 31.102 versículos, de acuerdo a la Reina Valera y la Biblia del Cántaro. Si queremos saber entonces cuál es el versículo o los versículos que están en el centro, hacemos una división entre 2 y tenemos este número que es el 15.551. Recordemos que como este es un número par, el 31.102, entonces el 15.551 no es el centro, es el que está previo al centro, y el 15.552 está después del centro. Para hacer una analogía, es como si tuviéramos, por ejemplo, el número 7 y queremos encontrar la mitad. Entonces tendríamos 3 y 3 serían 6. Y el número que estaría en el centro entonces sería el número 4. Entonces aquí podríamos decir que el número 4 es el centro del número 7. Pero cuando tenemos un número par, por ejemplo 6, alguien podría dividir 6 dividido 2 y podría decir que el 3 es el centro. No, el 3 está antecediendo el centro y el otro 3 es la otra parte del centro. O sea, divide a la Biblia en dos partes iguales. Vamos a leer estos versículos que son maravillosos. 15.551. 1, 5, 5, 5, 1. Y tenemos asombrosamente el Salmo 103 en su versículo 1 y versículo 2. Son estos dos versículos que se encuentran en el centro de la Biblia. En la división de los versículos. Recordemos que originalmente la Biblia no estaba separada por versículos, pero leamos estos hermosos versículos. Salmo 103, versículo 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sorprendente porque los dos versículos empiezan con bendice alma mía Jehová.
Lo único que los hace diferentes es, el primero dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto sería el centro de la Biblia. ¿Alguien quiere conocer cuántos son los capítulos que tiene la Biblia? Son 1189. 1189 serían. Aquí sí podríamos entonces definir cuál es el capítulo que se encuentra en el centro de la Biblia. Sería el 595. Y es el Salmo 117. El salmo más pequeño de la Biblia. Es el salmo central de toda la Biblia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Si tienen alguna consulta, por ejemplo, cuántos versículos tiene el Antiguo Testamento, o si quieren conocer esos aspectos, déjenos los comentarios y los vamos a estar viendo. Como vemos aquí, el 1189, podríamos casi indicar que es un número primo. Sin embargo, se logra dividir entre el número 29. Entonces, el 1189 es divisible entre 29 y 41. Lo sorprendente de estas dos cifras es si sumamos 29 más 41, nos da 70. 70 semanas de Daniel. $1,189 dividido 41 da 29, 1,189 dividido 29 da 41, pero lo sorprendente es que da 70. Si alguien indica que es coincidencia que la Biblia solo tenga 66 libros y por qué no tiene más, porque no se consideraron otros, pues matemáticamente siempre tenemos respuestas que nos asombran. Vamos a ver si encontramos alguna simbología de 1189. Numerología 1189, número espiritual, que significa número de ángel, 1189 y mensajes. Eso, 1189 es un buen número, frecuencia de caracteres 1189, que significa numerología 1189, sueño con 1189 porque aparece el número. Bueno, aquí no me quiero adentrar mucho, pero aquí sí es interesante, es número de ángel, 1189 y mensajes. Comunicación de los números, mensajes especiales. Número angelical. Interesante que indican aquí es mensaje. Si nos vamos al Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo hacia Juan mediante un ángel. Pero quiero considerar este otro número, 31.102. Bueno, no nos aparece. Pero lo sorprendente es el número que se da al dividir. ¿Por qué? Porque es un 1 al principio, un 1 al final, y tenemos 5, 5, 5. Cuando iba a los eventos de lotería y encontraba y aparecían los números así, el narrador decía Capicúa. Bueno, lo interesante es que probabilísticamente que aparezca un 5, 5, 5 es muy difícil. Es más fácil que aparezca de repente un 2, un 4, un 8, o sea, muy varios números al azar, pero que aparezca un 1 al principio y un 1 al final, y que con una serie de 5 5, la probabilidad es muy, muy pequeña.
En relación al 1551, vamos a ver quién aparece aquí. Y ya vamos a poner aquí. El número 15.551 se dice y se escribe con las palabras, que lo mismo el número ordinal 1551 se dice y se escribe. El significado del número en matemáticas es un número primo. Esto significa que no es divisible por ningún otro número, solo por uno o por su mismo número. Factorización y árbol de factores primos, la raíz cuadrada y la raíz cúbica de 15.551. El significado en informática, códigos e imágenes, escritura y denominación en otras lenguas. Bueno, está fácil. Entonces, si alguien te pregunta cuántos versículos tiene la Biblia, solo recuérdate de este número, 15551, y multiplícalo por 2. 31.102. Vamos a ver si aquí nos aparece este número. ¿Es un número par? Bueno, no nos aparece mayor información. Bueno, aquí nos aparece religiones. 31.102 versículos de la Biblia. Bueno, amigos, es todo por hoy. Bendiciones.